Hola, buenas noches. Noche de domingo, noche de 30-31, muchos, esperemos, ya empezando las vacaciones o en vacaciones. Seguimos con esos especiales que hemos estado haciendo desde que ha habido las elecciones. Todavía, recordemos, no estamos en esa cuarta temporada, que empezaremos en septiembre, pero creemos que hay que seguir insistiendo en explicar las historias porque al final cada vez nos están sorprendiendo más. Dos detalles antes de empezar a hablar del día de las cartas, vamos a decirlo así, porque van a ver que va a ser muy interesante. Agradecerles a todos, lo decimos claramente, el último programa de hace un par de días, que ha tenido la mejor audiencia, casi 20.000 oyentes, que incluso que cualquier programa de toda la tercera temporada. Y eso que no hemos empezado, con lo cual estamos realmente muy satisfechos de esos resultados. Recordemos que para la cuarta temporada y todo este tema de las aportaciones aún nos movemos apenas por un 2,4% hemos visto hoy de gente que considera oportuno aportar. Vamos a ver si eso se esfuerza ahora con el mes de agosto, con el mes de septiembre, pero la filosofía nos gusta que el resultado de oyentes pues ya está en unas cifras cada vez mayores, mientras que muchos canales están descendiendo en audiencia, pues nosotros pues temporada a temporada, vamos a decirlo, pues nos vamos consolidando de una manera, creemos, cada vez más interesante. Y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí explicamos lo que vemos, lo que analizamos de una forma independiente sin rendir pleitesía a nadie. Y eso, que a veces algunos no lo han entendido con insultos y otras cosas, pues nosotros, oiga, nos da aprecio, vamos a decirlo así, porque nos gusta poder ver las cosas y poder explicarlas de una manera didáctica. Y obviamente hoy vamos a hablar de todos los temas centrados obviamente en las elecciones. En estos especiales no vamos a hablar de nada más en el post-electoral. Vamos a hablar hoy obviamente de la carta de Feijóo, de la carta de Sánchez, de esa sensación de que nadie está pensando en las elecciones de final de año. No sabemos exactamente qué tipo de ejercicios se están haciendo o si es la negación de la evidencia, que eso podía ser otra cosa, y obviamente de los movimientos de todos los partidos e incluso de esa sensación que nosotros hemos citado en muchas ocasiones en otras temporadas, y creemos que en esta alguna vez también lo hemos citado, de esa necesidad que creemos que debería haber en este país, gente de Estado, que está claro que el presidente Sánchez nunca lo ha sido, vamos a decirlo así claro, que durante una época parecía que el señor Feijóo podría ofrecerlo, pero que ante estos últimos movimientos nos da cada vez más la sensación de que más que estamos delante de gente de Estado, estamos delante de payasos al mando, con todo el respeto para esa profesión, porque realmente hay tantas cosas que no se entienden que vamos a intentar detallárselas de una manera efectiva. Y hoy empezamos en este día tranquilo, donde había las típicas entrevistas de la negación, porque luego hablarán del negacionismo y todas esas historias, pero hay la sensación de que el Partido Popular principalmente parece que está negando unos hechos que son evidentes. Es cierto que con el cambio del CERA han pasado a tener 72, pero sigue siendo cierto que es imprescindible el voto o la abstención, pero en este caso de Junts. Hombre, y llevamos 3 días diciendo desde el Partido Popular que con Junts sería una vergüenza que a un prófugo nos sirviera para gobernar, y la única opción que tienen, hasta donde vemos, es que sumen por ahí. Con lo cual parece que la evidencia cada vez es un poco más extraña en este Partido Popular. Y a todo eso, pues hoy ha aparecido esa carta del señor Feijóo, donde vamos a decir dos detalles fundamentales. Quien la haya leído la carta, que el señor Feijóo empieza la misma hablando de estimado Pedro y le tutea todo el rato. Algunos no le dan importancia, pero el señor Sánchez contesta al estimado Alberto llamándole de usted. Hombre, la sensación, primera es aprecio-desprecio. Vamos a ver, nos hemos pasado toda la campaña, señores del PP, diciendo que hay que eliminar, fulminar el sanchismo, y ahora estamos buscando un acuerdo a doble partido, se están moviendo incluso manifiestos en ese sentido, para no derogar el sanchismo. Esto a veces nos puede llegar a confundir, porque todos estos movimientos del PP, pues sinceramente, pueden llevar a algo que es muy fastidioso en política, que es la confusión. Porque no hay nada peor para un votante
que ver que un partido al cual puede votar esté confuso y cada día cambie de opinión. Fíjense detalles. Desde el día 24, el secretario general del Partido Popular, Elías Bendodo, el señor que tomaba notas antes de este programa, que ya no las toma, pues ha puesto 3 tuits. Algunos dicen que puede haber quedado en desgracia, cosa que sería lo normal tras el desastre electoral. Nosotros insistimos en un partido de 12-0. Cuando se convocan elecciones, ya al final están a ver si se la juegan a los penaltis, a cara o cruz, en fin. Uno sobre Pedro Sánchez retuiteando un artículo, hay un tuit del 2018, esto hace 3 días. Otro sobre el tema de Bildu, el homenaje que comentamos aquí, que Bildu se negó. Y hoy he puesto un tuit, el tercero. En tantos días antes tenía una media bastante superior, suponemos no tiene ganas de hablar, donde sobre la carta de Feijóo, recordemos, Feijóo ha puesto un tuit hace 7 horas diciendo: una vez finalizado el recuento y como ganador de las elecciones del pasado 23J, acabo de enviar una carta al candidato del PSOE instándolo a reunirnos esta misma semana. Pues retuitea el señor Elías Bendodo, bueno, retuitear no sabemos si se dirá así ahora, llamándose X, vaya usted a saber cómo habrá que llamarle, esquisquear o yo qué sé qué. Dice: hilo del presidente Núñez Feijóo, en el que pide a Pedro Sánchez que forme parte de un diálogo responsable por la estabilidad política de España. Punto. El Partido Popular ha ganado las elecciones y como tal corresponde gobernar. Hombre, vamos con las cosas claras, que a veces da la sensación que algunos toman a los votantes por idiotas. Y no sabe mal citar a fuentes, en este caso, de comunicación del Partido Socialista, pero han repetido la cantidad de ciudades donde el Partido Popular no ha ganado, o autonomías, y como tal sí que ha gobernado. Porque en democracia, señor Bendodo, señor Feijóo, esto no va de ganar, esto va, y esta frase es de Feijóo, de gobernar. Y está claro que con la situación actual, por mucho que sigan algunos haciendo sus cábalas, que si 72-71, esto es muy difícil, vamos a usar la expresión de la señora Yolanda Díaz, para que vean que vamos a incorporar aquí cada día personajes más extraños de la política española, es muy difícil que alguien consiga el gobierno. Y lo que no se acaba de entender es estos movimientos que están sucediendo estos días casi infantiles. Este aprecio del señor Feijóo, esta sensación del señor Feijóo de quiero reunirme contigo, amigo, Pedro, vamos a reunirnos. Perdón, que no sabe que el señor presidente está de vacaciones, si no las va a interrumpir, aparte de ese concepto. Y la respuesta de desprecio del señor Sánchez, donde le echan cara al Consejo General del Poder Judicial, le echan cara a los pactos con Vox, le echan cara todo lo que ha querido respondiendo a lo que no le habían preguntado. Pero la clave es, ¿alguien de verdad cree? Y empezamos con las preguntas, que hoy habrá unas cuantas para los oyentes. ¿Alguien de verdad cree, de los oyentes, de los votantes, de los ciudadanos, que aporta algo al votante del PP la carta de Feijóo? O sea, el movimiento inicial, por una vez que toma la iniciativa, ¿alguien cree que en el siglo XXI la comunicación epistolar aporta algo? ¿O es una carta para intentar domesticar dentro del partido que crean que tiene el control? Porque el hecho de que la retuitee el señor Bendodo al cabo de 3-4 horas, algunos lo consideramos con que es una iniciativa suya. Pero nos preguntamos, todos aquellos que sean autónomos, que sean empresas o que trabajen en la administración, incluso digamos hasta en todas las administraciones, que todo es digital, ¿reciben alguna carta con propuestas? Yo puedo enviar una carta, me invento, a Hacienda, por decir el enemigo público número 1 de los españoles, diciéndole: hola señores, estimado, ni puñetera idea, ministro de Hacienda, me gustaría reunirme con usted no, contigo. Primero, ese concepto que tiene Feijóo, que miren, nos puede gustar más o menos el señor Sánchez, y podemos hacer coñas a veces, pero es el presidente de todos los españoles, aunque a algunos nos fastidie. Con lo cual, el mínimo decoro es llamarle de usted. Y no vamos aquí a explicar las formas ni las cosas que no deben haber. Pero el mínimo decoro es llamarle de usted. Que luego en la intimidad se tuitean, nos parece muy bien. Pero de cara al público, nosotros, por ejemplo, que nos ha tocado en muchas ocasiones hablar pues con gente
vamos a decir, lo que se mueve en ciertos ambientes, no solo hablamos de diputados, obviamente. Una cosa es lo que hablas en la intimidad o lo que hablas en un despacho cerrado, que obviamente es confianza, pues te tuteas, y otra cosa es delante de gente, que obviamente estimas que hay un respeto. Uno puede hablar con el rey, Felipe, decirle, coño, Felipe, ¿qué cojones estás haciendo? Pero no lo hará delante de nadie. Pues el presidente es lo mismo, no se le tutea en una carta, como ha hecho el señor Feijóo. Y obviamente eso que ha provocado, pues el desprecio y el cambio, fíjense, de contestarle de usted del señor Sánchez. E insistimos en la pregunta, ¿qué aporta a un votante esta relación epistolar? Pues algunos creemos lo que estamos leyendo por redes. Nuevo ridículo del señor Feijóo. Porque al final el problema del señor Feijóo, lo explicamos en otro programa, este que está cerca de los 20.000 oyentes, es que o es presidente ahora o no es candidato a final de año. Y eso que es muy evidente, parece que algunos todavía no lo entienden. Y es muy evidente y tiene una trascendencia bastante más importante de lo que algunos creen, porque Feijóo ha montado un equipo a su forma, vamos a decirlo así de alguna manera, ha montado unos tiempos incluso de sustitución y con el error, no de los votantes, con el error de planteamiento de las elecciones, ya tenía distribuidos hasta los ministros el señor Feijóo, pues se están precipitando mucho las cosas y hasta que no asuma la realidad, pues el Partido Popular va descendiendo cada vez más a los infiernos. Y el problema del Partido Popular en este momento es que el único partido que desea claramente, aunque no lo manifieste, elecciones en diciembre, se pueden imaginar que es el PSOE. Porque ¿qué sensación da el perdedor Feijóo en este momento? Que se agarra al único flotador que hay para intentar salvarse, que no asume la penosa campaña, que no asume los malos resultados y que no sabemos si exactamente con ese giro que dio, si nos equivocamos fue ayer o antes de ayer, ese vicesecretario del PP diciendo que con Junts también hablarán, pues no asume lo que han dicho sus propios líderes de que cómo van a gobernar con el partido de un prófugo. ¿Pero a qué están jugando? ¿A salvar a Feijóo o a salvar el país? Y esa dinámica, fíjense, siempre hemos dicho en este canal, y lo saben, que una de las cosas más importantes que hemos asistido en la que denominamos tercera temporada ha sido la catalanización de la política española. Y parece mentira que teniendo un libro abierto con lo que pasa en Cataluña, algunos no lo sepan leer. Les vamos a poner un ejemplo que creemos que es muy claro y significativo. Y que curiosamente, tras explicarlo en este canal, se ha empezado a hablar en otros medios, ya saben, casualidad, nadie piense que nosotros decimos las cosas y luego la gente, pues, coge ideas. Vamos a dejarlo ahí, que a nosotros nos gusta que coge ideas la gente. Pero fíjense el concepto. Todo lo que ha aprobado Esquerra Republicana con el gobierno de Sánchez ha sido para salvar personalmente la figura de Junqueras y los alátares que tiene al lado. ¿Ha conseguido algún acuerdo beneficioso para los ciudadanos de Cataluña? Pues no, ha conseguido el indulto, ha hecho la ley para que las chorizadas no vayan a la cárcel, pero ha conseguido cosas que en teoría, hasta para sus votantes, el referéndum, pues no ha conseguido nada. Ha movido la política Esquerra Republicana para salvaguardar a su líder único, el señor Junqueras, y le ha salido aparte mal porque no pudo ser candidato. Resultado electoral, de 13 a 7. Ha perdido casi la mitad de los votos, porque los votantes, insistimos, no son idiotas y entienden las cosas a la primera. Y se dan cuenta de que Esquerra se ha dedicado a proteger a su líder y a buscarle una solución en vez de una solución a lo que ellos denominan el país. Catalanizar la política española, en este caso, se está viendo ahora con el PP.
¿Quién en su sano juicio no ve que ha fracasado Feijóo? Y lo decimos con todas las palabras, ¿eh? Sí que ha subido más diputados, lo que les da la gana. Pero el objetivo de Feijóo era ser presidente del gobierno. Y en todas esas encuestas magníficas le daba de calle. Ni en el peor resultado le daba tan bajo. Y eso se llama fracaso. ¿Y qué hace el Partido Popular de Feijóo? Proteger a su líder, como hizo Esquerra con Junqueras. No, hombre, no, Alberto Núñez, como ha dicho el señor Bendodo, no, que nosotros hemos ganado y tenemos prácticamente, diríamos, la obligación moral. El Partido Popular ha ganado las elecciones y como tal corresponde gobernar. Esa frase es defender a Alberto Núñez Feijóo. La entrevista de hoy del señor Moreno, presidente de Andalucía, es defender al señor Feijóo. No admitir lo que ha pasado, que explicamos el otro día, que es un problema también conceptual, que si lo admiten seguramente implicaría la salida de Feijóo y seguramente implicaría que el PSOE corriera a llegar a un gobierno porque sabe que sin Feijóo de candidato con Ayuso lo iban a pasar bastante mal. Pero el PP, en esas luchas cainitas, vamos a llamarle así, recordemos, hoy Moreno ha dicho que Feijóo quiere concluir la legislatura. Si a este paso no va ni a empezar. La sensación es que el gran problema del PP es que no está pensando en los españoles, está pensando exclusivamente en su líder y el equipo de su líder. Lo hemos explicado más de una ocasión. Si fuera una empresa privada, estaría de patitas en la calle. No se puede fracasar de tal manera. Solo había que hacer 4 números y pensar con un poco de inteligencia y parece que no ha sido ni es el objetivo. Y el gran problema, como decíamos, es que nadie está pensando en las elecciones de diciembre como una sensación de que, oiga, que no va con nosotros. Y hemos dicho en este canal infinidad de ocasiones que a la política le falta una unidad a todos los partidos. Y miren que vamos a decir algo extraño, quizá el PSOE tiene un poquillo, pero al resto les falta a todos una unidad de inteligencia dentro del partido. Y una inteligencia es la que crea esa frase que vamos a usar cada vez más, las derivadas que pueden salir. Y ahora mismo, si jugáramos con porcentajes, ¿qué porcentaje hay de que haya gobierno a finales de agosto? Pues parece que poco. Los inestables de Junts, vaya usted a saber qué deciden, pero la clave, como pasa en el tema de Esquerra en las elecciones, en esa catalización de la política española, es ¿qué opinarán los votantes del partido si se echa las manos de, como dicen ellos, un prófugo? Ya dijimos que en Cataluña podía ser un hundimiento del PSOE, porque nadie se crea que la victoria que ha sido la que ha llevado a Sánchez a estos momentos en Cataluña ha sido porque los socialistas quieren pactar con Junts y quieren la independencia en Cataluña. Bueno, y Z y 4 más sí, los que quieren aspirar a ser burgueses, algún día, aunque los ignoren y los envíen a la pared a sumar o a leer, pero los votantes son la base en muchos casos de lo que era Ciudadanos. Y ese votante no es a favor de Junts ni a favor de la independencia. Con lo cual ahí el Partido Socialista tiene un problema de cara a las hipotéticas elecciones siguientes. ¿Le interesa jugar a que vamos a forzar? Sí. ¿Le interesa a Sánchez como persona seguir de presidente? Sí. Eso ya lo decimos descaradamente. ¿Le interesa la estructura del Partido Socialista? No. Porque ese pacto con Junts sería seguramente una pérdida futura. Y ya no les decimos en el Partido Popular. ¿Con qué estabilidad gobernaría Feijóo con una abstención de Junts para que sea presidente? Es más, Vox,
que son los desaparecidos totalmente, están totalmente perdidos, ahora hablaremos también de ellos, han pasado de decisivos a, podríamos decir, casi apestados, tampoco tendríamos muy claro que estuviera por la labor. Y ahí tenemos un problema nuevamente estético y ético. ¿Qué tipo de acuerdos se pueden llegar sin que perjudiquen a hipotéticas futuras elecciones? Pues nosotros insistimos, ninguno. ¿Por qué nadie asume que esta votación ha puesto en un brete la posibilidad de elegir presidente del gobierno? Porque recuerden, el primer día salió dos saltitos Sánchez y parece que Sánchez tampoco va a sumar suficiente. Con lo del cero aparte tiene un problema adicional que Junts tendría que votar que sí. Por mucho que salgan diciendo que sí, que lo están pensando y luego sale Puigdemont y que yo no pinto y pinto, en fin, cada uno tiene lo que tiene que tener. Y en el PP, pues lo mismo. O van a convencer al PNV. No sé, a lo mejor es una opción convencer al PNV. Y nos sorprenden con esos maravillosos contactos de la burguesía del Partido Popular, pero estamos nuevamente en lo mismo. ¿Qué estabilidad ofrece un gobierno, como dicen algunos, Frankenstein 2? Ninguna. ¿Por qué ningún partido externamente, hablamos, ojo, no internamente, está ya hablando y preparando las elecciones? Pues seguramente porque tienen miedo. Porque seamos sinceros, el partido primero que debería estar preparando las elecciones no es el PSOE, que las quiere. No es el PP, que sabe que implicaría un cambio importante en el candidato. No es Sumar, que están locos, vamos a decirlo así, por llegar a un acuerdo porque saben que se van a hundir a final de año. Y intentan jugar diciendo que nosotros estamos negociando con Junts ya, pero dentro del límite constitucional, como marcando límites, como diciendo, ya estamos empezando a pensar en las elecciones, intentando posicionarnos. Y decíamos, ¿quién está totalmente desorientado, perdido, fracasado? ¿Quién ha pasado de ser decisivo a ser apestados políticamente? ¿Quién ha pasado de ser los que iban a decidir a no pintar nada, a incluso decir que apoyarían al PP, lo hemos escuchado las últimas horas, prácticamente a cuerpo cero, aunque pacten con Bildu, eso no lo han dicho, eso lo decimos nosotros, porque Vox no es capaz, y lo decimos con todas las palabras, de pensar más allá de su fracaso. Es ese tipo de gente que en su puñetera vida ha tenido que esforzarse por nada, que en su puñetera vida ha tenido un problema, hijos de papá, le han montado chiringuitos algunos, etcétera, etcétera, y cuando tienen un problemón se esconden. Porque el partido que ahora mismo podía estar haciendo ya campaña para diciembre, curiosamente es Vox, para intentar recuperar algo, pero está claro que con esos mimbres parece que Vox va a ir destinado seguramente al fracaso. Y si la candidata, lo decíamos otro día y lo insistimos, obviamente no será Moreno Bonilla, porque sería un refracaso del PP, si la candidata Andalucía, con todo el respeto, no es España, igual que Galicia, si la candidata es Ayuso, Vox estará ya en el camino directo de Ciudadanos y de Podemos. Y lo saben. Y no saben cómo trabajar ese proyecto que deberían hacer, porque implica, volvemos a lo de siempre, eliminar personas y preocuparse por los ciudadanos. Y uno llega a la conclusión, que ya son unos años, de que los políticos lo único que se están preocupando es de su cargo. No les preocupa una mierda los ciudadanos, porque ustedes se creen de verdad que este espectáculo circense, de payasos, como hemos dicho, representa a alguien más que a ellos mismos. Ustedes se creen que Feijóo puede ir con la cabeza bien alta.
Si genera risas y todo ahora, cosa que por cierto no generaba antes de los resultados. Y patina tras patinada. Sánchez se comporta como un niño. Ahora me aprecias, ahora digo que eres malote y no sé qué. Pero lo de Sánchez ya es una enfermedad crónica. Vox se esconde, desaparece, nadie sabe que existe. Da la sensación incluso en las cábalas que Vox forma otra vez parte del PP, porque fíjense que ya lo dan todo por hecho. No ha sabido decir nada. Están tan atemorizados de que se les acaba el chollo, el chiringuito, que no saben bien qué hacer. Y a los válidos que tenían algunos, los han largado. Sumar. Sumar es consciente de que ha sumado como ha sumado, vamos a hacer un juego de palabras, pero que si no entra en el gobierno, no será nada. Porque es otro partido que apuesta por una persona y da la sensación de que ninguno de los partidos esté apostando realmente por los ciudadanos porque están trabajando exclusivamente por mantener, como hizo Esquerra Republicana durante toda la legislatura, a su líder amado, en este caso Junqueras, y lo que no se dan cuenta es lo que ha hecho el votante de Esquerra ante esos hechos. No, porque alguno se cree de verdad, y volvemos a otra pregunta, alguno se cree de verdad que el votante del PP, que conoce, que ve, que se da cuenta que ha sido un fracaso, le parece bien la cartita de hoy de Feijóo, o la insistencia de Bendodo de que tienen que gobernar por mis huevos, cuando más de 100 ciudades no ha gobernado el partido más votado. Que nosotros insistimos, eso es la democracia. La democracia es sumar, no por sumar de Yolanda Díaz, obviamente. Pactar, negociar. El único partido con el que podía tener opciones el Partido Popular, obviamente fuera de Unión del Pueblo Navarro, que aportará un diputado, o Coalición Canaria, aunque diga que depende cómo, que aportará un diputado, era Vox. Y lo has ninguneado, lo has insultado, lo has humillado. Has conseguido que bajara, estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo has conseguido que tú no subieras. Porque hemos de recordar, y las encuestas ya saben que mienten más que hablan, pero se movían sobre 200, 200 y pico, y al final no suman ni 170. Y es cierto que si uno hiciera el ejercicio, nosotros lo hemos hecho en alguna provincia, de sumar los votos del PP y Vox, los resultados no serían lo mismo. Pero en muchas provincias ese descenso a los infiernos de Vox ha hecho que pues, se lleven 20.000, 30.000 votos que no les aportan ningún diputado, pero hace perder al PP diputados. La poca claridad de las palabras de Feijóo, la defensa a ultranza de su cargo, hombre, que viendo su patrimonio, yo no sé ustedes, pero yo con la edad del señor Feijóo, si tuviera, como tiene él, más de 1.000.000 de euros de patrimonio, tampoco me preocuparía mucho. Intentaría una cosa. Intentaría no hacer el ridículo. Porque el ridículo es lo único, como decía Tarradellas, que no se puede hacer en política. Y ahora mismo el PP está entrando en la fase ridícula, en la fase de no admitir los errores, en la fase de no hacer autocrítica y en la fase, de los perdedores. Y claro, que aunque no lo digan, el PSOE desea unas elecciones así. Y si es Feijóo el candidato, más de lo mismo y mejor. No sabemos por qué haber esa segunda oportunidad en política, que por ejemplo no la hay en los negocios. Porque ustedes plantéense que efectivamente se va a la primera investidura Feijóo, no sale, se va a una investidura de Sin el Rey al señor Sánchez, no sale, y nos vamos a elecciones pues en noviembre, diciembre. Alguien de verdad, si pusiéramos en una balanza, ¿quién pones de candidato en el PSOE o el PP? Y tuvieran que decir, uno de los dos no debe ser candidato, aparte de las tirrias que uno pueda tener al señor Sánchez o no, por lógica y pensando, como decimos a veces, como gente de Estado, o sea, pensando en el concepto de qué le iría mejor a ese partido. Creemos que el más del 90% de los españoles dirían que si uno de los dos no ha de estar, que sea Feijóo.
Porque fíjense además el detalle, Feijóo tiene sustituta. El señor Sánchez no lo tiene en el Partido Socialista. Y jugar el Partido Socialista lo mismo de Esquerra, de apostar por su líder exclusivamente, pues a la larga acabará siendo un error. Porque al final lo que deben hacer los partidos es comportarse como gente de Estado, buscar la estabilidad del país, no la inestabilidad continuada. No comportarse como niños pequeños que hay que proteger al jefe. No. ¿Saben a quién deben proteger, señores del PP? Los que nos oigan y los que tengan cargos, a los ciudadanos que les han votado. Y para protegerlos, lo primero que hay que hacer es autocrítica. Feijóo ha hecho una campaña horrible, seguramente por confiarse demasiado de Bendodo, de Tellado o de quien fuera. Todo ese grupo debe estar fuera del partido. Que se busquen la vida, como les pasaría a ustedes si fracasan en un proyecto empresarial. Que se busquen la puñetera vida, porque lo que nos estamos jugando en esta legislatura es algo más serio que el señor Feijóo, el señor Sánchez, la señora Díaz o el señor perdido Abascal. Nos jugamos la estabilidad de este país en un momento que parece claro que va a volver o va a venir una nueva crisis. Y necesitamos un gobierno fuerte, no un gobierno de gente cobarde que no sabe ni autocriticarse. Y no decimos que en el hipotético caso que Feijóo hubiera sido presidente con una victoria clara, pues quizá lo hubiera hecho hasta bien, mire, ¿qué le vamos a decir? Pero para demostrar que eres bueno, primero has de ganártelo. Y si no te lo ganas, que no se lo ha ganado con la confianza de los españoles, pues Feijóo tiene un problema. Y que insistan en esa frase de Bendodo de que como ha ganado, pues ha de gobernar, porque así ha sido históricamente, es una ridiculez y una, soplapollez. Y una falta de respeto a sus votantes. Y sus votantes, si siguen sin pensar en las elecciones, no les van a votar si Feijóo sigue siendo el candidato. Y parece mentira que dentro del Partido Popular no haya una sola persona inteligente que vea eso. Porque incluso las manifestaciones de Ayuso el otro día la pueden arrastrar a la misma situación de Feijóo. Porque alguien de verdad se cree, decíamos que hoy había muchas preguntas, que si, pues como decimos, no sale Feijóo, no sale Sánchez, elecciones y candidato es Feijóo, ¿alguien se cree que Ayuso, cuando fracase Feijóo a finales de año, tendrá el respaldo suficiente de los ciudadanos de aquí 4 años? O seguramente habrá una campaña para disolverla, por llamarle finalmente de alguna manera, y no tendrá, y esos 4 años, ojo que son 4 años de gobierno socialista, imagínense con una victoria, con 140 o 150 diputados, que podría ser. ¿Alguien se cree que Ayuso sería ya candidata de aquí 4 años? Algunos lo dudamos, porque cuando tienes un tren delante, a veces hay que cogerte y agarrarte aunque vaya muy deprisa. Y claro que es contraproducente, y lo hemos dicho, apostar ahora por ese cambio. Pero lo que no tiene sentido, y aquí es donde vamos, que se apueste por la continuidad de Feijóo. Hay muchas maneras de comunicar. Ayuso podría decir perfectamente, quiero que Feijóo sea presidente. Es que usted sería la candidata si Feijóo no llega a obtener la presidencia. Yo quiero que él sea presidente. A partir de ese momento ya hablaremos. No puedes decir ponerte de rodillas delante de él, como ha hecho ella y el señor Moreno, porque lo que hacen es que ese tsunami de desastre del PP pueda llevárselos por delante. Porque al final, insistimos, y ese es el concepto fundamental del programa de hoy,
Los votantes no son idiotas. Fíjense que ni los de Esquerra Republicana, que en general son bastante idiotas, pero no son idiotas. Y se dan cuenta de que cuando un partido se pone al servicio de una persona, llámese Junqueras, llámese Feijóo, llámese Sánchez, el votante acaba abandonándolos. En una buena parte, obviamente. Y con todo lo que parecía que habían aprendido del desastre que ha sido la gestión de Cataluña, parece que ese momento se les ha olvidado. Y todos, insistimos, los partidos deberían estar pensando ya en las elecciones, aunque sea internamente, porque está claro que ninguno ha conseguido, recordemos, el voto mayoritario fue la abstención, ninguno ha conseguido convencer ni generar confianza, que creemos que es mucho más importante, a los españoles para que les apoyen. Y en unas hipotéticas elecciones con Feijóo pensamos que Sánchez lo tendría mucho más fácil. Sánchez aparte se ha crecido. El PP podría volver a retroceder. Vox, con lo que está haciendo ahora, pues ¿qué quieren que les diga? Si les quedan tres, les quedarán tres. Santiago seguirá montando a caballo y galopando por toda España, forrado, gracias a los fieles que tiene. Y Sumar, pues seguramente acabará quedando también como fue el Partido Comunista. Todos los partidos que podrían haber dado el gobierno y no lo han dado, hablamos de Junts, hablamos de Bildu, o que han apostado con rigurosidad, seguramente subirían. Y seguramente aquellos que han titubeado, como el PNV, por decirlo con claridad, que hace mucha gracia cuando dice que no son de derechas. Coño, es verdad, son de ultraderecha. O Esquerra Republicana, seguramente, como en el caso Esquerra ya explicamos el otro día con esa petición de que decía las bases, seguramente tendrán problemas. Porque al final las bases del independentismo son los votos que son, que nadie se engañe. Hubo un señor que creemos que seguramente es de los... Bueno, creemos no. Pensamos que es el empresario más inteligente que ha aparecido en España, en los medios de comunicación obviamente, pues luego tenemos al señor Ortega y a otros, que era el señor Lara, fallecido hace unos años, que decía que el independentismo en Cataluña se movía entre un 15 y un 20% siempre, y podía tener una franja, llegar al 20 y pico, y en momentos de crisis bajar, depende de la situación económica, al 10. Por la prostitución de medios, TV3, etcétera, etcétera, pues miren, pudo subir al 40 y pico, pero de ahí no pasa. Y en una situación como la actual, pues volverá a ese estancamiento del 20-25, por mucho que se crean. Recuerden incluso de esas cosas que hay que recordar. Recuerden que hace unos meses, desde el Partido Socialista, que está apoyado, por cierto, por el independentismo, se apostaba porque se votara con 16 años. No sé si se acuerdan muchos de ustedes. Sí, porque sí, no sé qué. Empezaron a ver encuestas, curiosamente, donde ¿a quién vota la gente de 16 a 18? Pues a los partidos que rompen. Y en aquel momento de las encuestas, el partido que rompía, obviamente no era el PSOE, no era el PP, no era Sumar, que no existía, era Vox. Y por eso nadie quiso aprobar eso. Con lo cual, esa teoría de que los jóvenes traen la independencia, en el caso catalán, mis cojones, qué poco conoce la gente, qué poco conocen los partidos a los votantes. Y toda esa realidad pues hace que vayan transcurriendo semanas con declaraciones o situaciones estúpidas, como la de las cartas de hoy, hace aquella de Cartas Iwo Jima, si se acuerdan, aquella película, creo que era de Clint Eastwood, porque aquello era un poco más dramático, obviamente, porque esto al final lo que genera es lo que hemos dicho, el aprecio, el tuteo de Feijóo, el desprecio del señor Sánchez de echarle en cara todas las cosas. Un redactado, obviamente, de parvulario del señor Sánchez, pero es que fíjense, hasta con eso le gana la partida a Feijóo. Es todo sorprendente y esa incapacidad de generar actuaciones o de generar hechos que conciten interés de sus votantes, creemos que le va a pasar factura. ¿Qué pasará estos días? Empezamos agosto, Sánchez de vacaciones, Feijóo, pues esperando no sabemos qué, porque las cifras están ahí,
Puigdemont saliendo más en la tele que nunca, diciendo un día una cosa, un día otra, sabiendo que él pinta lo que pinta, o sea, nada. Pendientes de la constitución de las Cortes y pendientes del primer elemento clave, donde empezaremos a ver cosas, que es la elección del presidente o presidenta del Congreso. Porque ahí, creemos, ya quedarán muy claras las cosas, porque para elegirlo, recuerden, la votación es muy similar, y está claro que no tienen todos ahora mismo bien posicionado los temas. Porque nosotros insistimos, en el PSOE se ha tranquilizado los movimientos internos de momento. Y también les decimos que el candidato en caso de repetición de elección sea Sánchez porque no hay nadie más. Ahí está claro. En el PP sigue habiendo esos movimientos internos que piden la salida de Feijóo en caso de elecciones, le permiten presentarse, que sea humillado nuevamente, pero exigen de que si no es el elegido ni Sánchez elegido, obviamente que salga de las listas con todo su equipo, obviamente Bendodo, todos los diputados de Madrid que no conocen ni Dios, que todos venían de Galicia, porque un partido no puede primar a sus personas. Sumar, decíamos, como locos por conseguir el gobierno, porque saben que se pueden desinflar, marcan el límite del marco constitucional en sus conversaciones públicas con Junts, porque saben que eso si no les puede castigar, y Vox, que seguimos pensando en este momento, seguramente es quien podría tener más recorrido y que se muestran incapaces como un niño, como un boxeador noqueado en el ring, que no sabe bien qué hacer. Han pasado a ser los apestados, todo el mundo les insulta, no se puede gobernar con estos, no sé qué, no sé cuánto, y el PP, que es seguramente el que más prácticamente en campaña ha disparado contra ellos, pues sabe que los amigos de Abascal les van a votar con los ojos cerrados. Hombre, y no conocemos muchos votantes de Vox, sabemos que hay muchos oyentes, pero no conocemos en persona muchos, pero creemos, y esa sería la última pregunta del programa, que creen que hay que poner en valor, aunque sean 32 diputados, someterse al PP, pues que desaparezcan como partido y se integren el PP. Con eso ganan las elecciones de calle. Y si tan español es Santiago Abascal, que disuelva el partido. Al final, fíjense que la comunicación es lo importante y la sensación de que ningún partido sabe comunicar es cada vez más evidente. No hay gente de Estado en este país, en la política. Hay payasos al mando, como decíamos al principio. Y los payasos, aparte de hacernos reír a veces, generan inestabilidad en el país. Y solo le falta a este país ser inestable por culpa de algunos que toda la vida solo han sabido chupar de la política. Decíamos al principio que el último programa hemos hecho el récord de la cuarta y la tercera temporada de oyentes, sobre 20.000 oyentes hemos tenido, ya veremos este cómo va. Teniendo en cuenta que prácticamente estamos ya en periodo totalmente vacacional, nosotros vamos a intentar hacer cada 2 o 3 días, cuando haya novedades, vamos a intentar seguir haciendo programas hasta el inicio de la cuarta temporada. Les recordamos que está también el programa de explicación de la cuarta temporada con las novedades, donde hablamos también de la aportación, que los oyentes deben hacer el programa. Ahora mismo de 60 a 200, 600, ahora mismo estamos en el 2,40% de los oyentes han aportado algo, agradecerles a todos ellos, agradecer también obviamente a todos los que nos escuchan, no vamos a decir lo contrario, porque nos gusta, tampoco vamos a negarlo, y coincidir con muchos que nos escriben por privado, que estamos en un tiempo donde las cosas se entienden cada vez menos, porque las cosas parecerían tan claras que no se entiende por qué nadie quiere explicarlas de una forma sencilla y con lenguaje claro. Nosotros, como decimos, nos vamos a emplazar, supongo, en 2 o 3 días volveremos a hacer programa porque suponemos irá habiendo novedades. Recuerden aquellos que quieran aportar al programa que aquí tienen todos los datos para hacerlo.
No tienen tal, también tienen el programa donde explicamos exactamente las novedades, quien quiera verlo. Y nos emplazamos a de aquí 2 o 3 días. Como siempre decimos, seguimos.